Muchas gracias, Eric, por la oración. Muy bienvenidos a todos a nuestro grupo pequeño virtual de Ministerio Renovación. Esta noche tenemos un programa muy especial, como todas las noches, todos nuestros programas son especiales. Tenemos como nuestro invitado especial mi amigo, mi colega, el pastor Carlos Pasillas, que nos visita desde el estado de Texas. Así que vamos a estar orando por él y por su familia, porque obviamente el huracán está justito en camino al territorio de ellos. Así que antes de comenzar, como es nuestra tradición en nuestro grupo pequeño, vamos a hacerle un par de preguntitas al pastor para conocerlo, para aquellos que no lo conocen. Y luego entonces le vamos a dar el tiempo para su presentación. Así que, Pastor Carlos, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que están apretados con el tiempo, así que cada huequito que nos puede ofrecer es muy agradecido. Pastor, háblanos un poco sobre cómo llegaste al ministerio. Sabemos que cada pastor es una aventura llegar a ese llamado, así que si nos puede compartir un poco sobre tu llamado al ministerio. Sí, gracias. Y pues sí, estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Pues yo llevo 20 años sirviendo al Señor, gracias a Dios, y pues es a través del ministerio de mis padres, a través de colegas, de mentores, pastores que a través del tiempo me han guiado, me han enseñado cómo caminar en los pasos del Señor, pero para ser exacto cómo llegué a estudiar y eventualmente ser pastor, yo le tengo que deber todo a mi mamá, a nuestras madres, las que oran, las que pasan horas en angustia con el Señor, luchando por la vida de sus hijos. Yo le doy gracias a Dios por mi madre, porque desde que tengo memoria, recuerdo, ella siempre me dedicaba al Señor, siempre pedía que yo fuera un buen niño, como toda madre, ¿no? Espera que sus hijos sean buenos. Pero fue su influencia, ¿no? Fue como ella desde chiquito me cantaba, me leía historias, y ella siempre me decía, mijo, tú vas a ser grande, tú vas a ser grande, tú vas a hacer grandes cosas para el Señor. Y cuando yo le dije que yo iba a estudiar teología para ser pastor, para mi sorpresa ella se puso triste. Yo pensé que ella sería mi fan número uno, con, tú sabes, diciéndole a todo el mundo que su hijo, pero ella sabía que pues el ser pastor no es fácil. Y ella había visto muchos pastores a través de su tiempo en la iglesia que pues uno sabe que a veces hay algunos miembros que no son buenas ovejitas, son más chivos que ovejas. Y ella sabía que pues siendo joven, siendo bilingüe, teniendo mucho entusiasmo, que la vida no iba a ser fácil. Así que yo le debo todo a mi mamá. Gracias a Dios ya hemos llevado 20 años en el ministerio y pues le agradezco a Dios por mi mamá, por su aconsejamiento, por sus oraciones y más importante por el legado que ella me ha dejado de servir y amar al Señor. Amén, aleluya. El poder y la influencia de una madre. Sí, Wow. sí. Pues entonces el pastor Carlos se va para Montemorelos a estudiar teología y corrígeme si me equivoco en mi historial. Y ahí es donde conoce a tu esposa y tienen dos hijos. Sí. Tienen dos hijos. Yo conocí al pastor Carlos en California, en la Asociación Central, en el 2008, 2009, por ahí, más o menos, ¿verdad? En una de nuestras reuniones pastorales. Y me acuerdo el día que te conocí. Estábamos en una mesa redonda con el pastor Ariel Torres, Sí. hablando de viajes misioneros y experiencias así. Y esa fue la primera oportunidad que yo tuve a conocer el pastor Carlos Pasillas. Pastor Carlos es originalmente de México. Bueno, naciste en Estados Unidos, pero Nací, pero mis padres son mexicanos. padres mexicanos.
todos vemos, bueno, dijiste algo, que tiene 20 años en el ministerio y te miramos a ti, pastor, y decimos, wow, la cirugía plástica hace mucha maravilla, porque tú luces muy joven, sabemos que eres joven, entonces evidentemente comenzaste a una edad joven al ministerio. Ser pastor obviamente tiene desafíos, pero ser pastor joven, ¿acaso trae desafíos distintos? ¿Cómo ha sido tu experiencia como pastor joven? ¿Cuáles han sido las quizás ventajas o desventajas de estar en el ministerio a una edad temprana? Sí, gracias a Dios por mi cirujano plástico que hace maravillas en mi cara. No, pero una de las desventajas es de que con toda buena sinceridad, cuando uno quiere servir al Señor, siempre el enemigo pone gente obstruyendo el hecho de querer servir. Me acuerdo que una vez yo con un pastor fuimos a visitar a un señor y el señor era mayor, tenía a lo mucho sus 70 años. Y me dice, ¿tú eres pastor? Y le digo, sí, señor, sí soy pastor. Dice, yo tengo calcetas más grandes que tú tienes de edad. Y eso es algo que pues ha sido el desafío, ¿no? Incluyendo ahora que estoy sirviendo como pastor titular de mi propia iglesia, el poder aconsejar, el poder animar a personas mayores que uno, siempre es un desafío, pero gracias a Dios me ha tocado buenos mentores que me han dicho varias veces, me han defendido. Me acuerdo que en una ocasión, usted se acuerda, del pastor Antonio Huerta, serví debajo de él, excelente mentor. Me acuerdo que regresé a la iglesia donde yo había criado, donde me había criado, en California, y uno de mis miembros me dice, yo no le puedo decir pastor, usted siempre va a ser Carlitos. Y entonces inmediatamente el pastor vino y dijo, bueno, hermana, si usted no le puede decir pastor, o si usted no le puede decir pastor Carlos, entonces a usted no, le dice, entonces usted dígame Antonito. Y que le dice la hermana, no, pastor, ¿cómo cree? No, no, no. Si usted no lo puede respetar, entonces no pido el mismo respeto. Así que, wow, gracias a Dios por mentores, personas que han tomado la guardia de uno. Gracias a Dios estoy donde estoy. Aleluya, aleluya. Pues el pastor Carlos Pasillas ahora mismo es el pastor de la Iglesia Adventista de Grand Prairie, en la zona en el sur de Dallas, Texas, el Metroplex, ¿qué le dicen, verdad? Sí, sí, sí. El Metroplex es lo que le llaman a Dallas, Fort Worth y Arlington. Así que él tiene su iglesia allá y está trabajando con el Texas Conference. Así que, de nuevo, pastor, gracias por estar con nosotros. Así que el tiempo es suyo. Y luego, después de tu presentación, vamos a tener una sesión breve de quizás unas preguntas y respuestas de el tema o de cualquier cosa que le nazca a los hermanos aquí. Así que el tiempo es suyo, pastor. Gracias. Gracias, hermanos. Es un placer una vez más tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. En este momento yo quiero nada más recordarles las promesas que encontramos en la Biblia, así que les invito a que abren conmigo sus Biblias al libro de Daniel capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos. Comenzando en el versículo 1, dice, y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre amante, Señor, te damos gracias por la oportunidad una vez más de poder compartir, pero más bien sentir tu presencia. Sabemos que Dios, tú estás aquí en medio de esto, aunque tal vez no estemos en el mismo cuarto o incluso en el mismo estado. Tú estás a nuestro lado. Y Señor, queremos pedir tu Santo Espíritu al comenzar a estudiar la Biblia. Señor, no queremos dar un paso más sin saber que tú no estás con nosotros. Así que pedimos una bendición sobre el pastor,
sobre su grey, más importante, sobre nuestro país. Cuídanos y protéjanos en Jesús. Amén. Así que, hermanos, comenzamos este capítulo viendo una historia, tal vez un relato muy conocido, el relato de Daniel y el foso de los leones. Tal vez nuestros hijos han pintado hojitas, ¿no? Con la imagen de Daniel al lado de los leones. Pero cuando vemos qué es lo que este relato nos enseña, nos damos cuenta que tiene muchas joyas, tiene muchas cosas, promesas que podemos ver. Y una de las promesas que se destaca en el primer versículo es el hecho que Darío había visto algo especial en Daniel. Sabemos que ya Daniel a su edad ya no es joven, ya no es de las personas que tal vez uno podría decir tiene todo su vigor, tiene toda su juventud. No, ya podemos ver las canas, ya podemos ver las arrugas, tal vez ya podemos ver que Daniel no camina tan rápido como era antes, pero Dios había puesto algo especial en Daniel que hasta un rey pagano había notado. Hermanos, es algo que nosotros podemos incluir en nuestras vidas hoy en día. ¿Por qué les digo? Porque ahorita el mundo está en caos. No les puedo decir nada, ustedes ya saben, en el estado de Florida tal vez ustedes tienen muchos casos de tal COVID y hay muchas personas que tienen muchas teorías, ¿no? Podríamos dar opiniones tras opiniones de cómo uno se siente al escuchar la palabra de COVID. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta es qué dice el pueblo de nosotros. ¿Qué dice la comunidad de nuestros hogares o más bien de nuestra denominación? Gracias a Dios, en nuestra área aquí en Dallas, Fort Worth, en el Metroplex, estamos luchando, hermanos, contra una imagen que la iglesia adventista es como cualquier otra iglesia, que solo se preocupa en sí mismo, que es una iglesia que solo se enfoca dentro de sus propias paredes. Pero, hermanos, aquí es donde nosotros podemos decir que Daniel da el paso para que cada cristiano adventista pueda aprender. Porque si queremos impactar al mundo, tenemos que pensar en qué forma nos destacamos. En qué forma nos destacamos para que el mundo nos conozca. Porque fácilmente podríamos decir, pues, somos los adventistas que no comemos carne. O somos los adventistas que no trabajamos los sábados. Y incluso, todas esas son buenas cosas. Pero la cosa que podemos ver en Daniel es que Darío había visto. Y mire lo que dice en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hermanos, podemos decir que cuando uno es fiel a Dios, Dios aún es fiel. Me acuerdo cuando yo tenía tal vez unos 23 años. Yo salí, tal vez no les di esta historia, pero cuando yo salí del colegio, yo no tenía llamado. Yo no tuve una iglesia que, como muchos jóvenes, ¿no? Llegan del colegio y rápidamente la asociación o la conferencia les otorga una iglesia. No, hermanos, yo no tenía nada de eso. Incluso yo me gradué, me había comprometido con mi querida y todavía no tenía un trabajo fijo. Regresé a mi hogar, regresé a mi familia con un sentimiento contrario, con un pesar de que todo mi esfuerzo, mis 4 años, o incluso mis 5 años que había estudiado teología, ¿para qué? Pero algo que me di cuenta y podemos ver en este relato es, Dios es fiel, aunque nosotros pensemos que Dios no es fiel. Vayan conmigo y vamos a volver al relato, pero vayan conmigo a Salmos 37, 25. Salmos 37, 25. Y cuando yo tenía 23 años, le dije, cuando yo salí del colegio, yo no tenía trabajo, no tenía iglesia, no tenía nada. Pero me acuerdo que yo había estado sirviendo a una iglesia como obrero bíblico, dando estudios bíblicos, predicando y estando activo. Me acuerdo que uno de mis ancianos me dice, pastor, si uno es fiel a Dios, Dios jamás se va a olvidar de uno.
Y él me enseñó este versículo y hermanos, esto se los quiero compartir. Es Salmos 37:25. Y para nosotros en este momento, en este preciso momento, podemos tal vez entender esto. Miren lo que dice. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando uno es fiel a Dios, cuando uno sigue a Dios, cuando uno pone su mirada en Dios, Dios nunca se olvida de uno. Joven fuimos y nos hemos envejecido, pero nunca hemos visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Muchos piensan que el hecho que la vida sea fácil son las bendiciones de Dios. Muchos dicen, pues es que estoy pasando por muchas experiencias, por muchos fraudes, tal vez por muchos desánimos. Pareciera que Dios se ha olvidado de mí. Vamos a leer en este relato en Daniel 6, que aun cuando uno piense que Dios lo ha abandonado, es cuando Dios aún está más cerca. Porque uno de los engaños que el enemigo nos dice y nos susurra en nuestros oídos es, si estás con Dios, nada te va a pasar mal. Si estás con Dios, nada te va a afectar. Nunca vas a perder tu trabajo, nunca vas a pasar hambre, nunca vas a pasar por vergüenza, porque esas son cosas que Dios no te va a dar. Al contrario, esta frase que tal vez hemos escuchado mucho, que Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedes soportar, eso no es bíblico, hermanos. Eso es tomar un versículo fuera de contexto. Dios va a poner en tu plato, Dios te va a poner lo que Él piensa que tú puedes hacer. E incluso tú mismo vas a decir, no puedo. ¿Por qué? Porque la fuerza no viene de ti, la fuerza viene de Dios. Y una de las cosas que podemos ver en el relato de Daniel 6, él fácilmente pudo haber dicho, pero si soy fiel a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Cuando él descendió del foso de los leones y está viendo estos animales, estos monstruos con dientes y con los ojos que tal vez se salían, él pudo haber dicho, ¿por qué Dios me abandonó? Pero sabemos que aquí en este relato podemos ver que Dios es fiel, no importa si lo podemos ver o no. Volvamos una vez más en el versículo, en el capítulo Daniel, capítulo 6. Porque sabemos que cuando uno es fiel a Dios, nos convertimos blancos al enemigo. Nos convertimos blancos a las artimañas del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos quiere ver. Es decir, cuando uno se acerca a Dios, el enemigo no se cruza los brazos y, oh, ni modo, ya se me fue. Ya se me escapó. No, al contrario, sabemos lo que dice Pedro, que el enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso podemos ver en este relato que cuando uno es fiel, el enemigo va a tratar todo lo posible para desanimarnos. Miren lo que dice en el versículo 4. Sabemos que ya Daniel está en estatus más alto que los demás. Sabemos que Daniel y sus amigos eran personas que el rey mismo confiaba más que su propia familia. Pero miren lo que dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Y sabemos qué pasa, ¿no? Hicieron un edicto. Miren lo que dice en el versículo 7. Y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hicieron una ley
de adoración. Que nadie pudiese adorar a nadie más que la religión establecida por el gobierno. Hermanos, Daniel es un vistazo de lo que nosotros pronto vamos a ver. Imagínense, hermanos, ¿quién iba a creer que las iglesias iban a ser regidas por el gobierno? Algunos de ustedes vienen de países donde tal vez la religión ha sido excluida. Tal vez en algunas partes del mundo es contra la ley adorar. Nunca en nuestras mentes nos había pasado que aquí en los Estados Unidos nuestras libertades religiosas fuesen atacadas. Incluso yo les hablo de un edificio vacío. En mi iglesia no hemos tenido culto desde finales de junio. Y déjenme decirles, una lucha. Hay tantas personas que tienen ideas contrarias, pero esto es una de las cosas que podemos ver, que va a suceder en los últimos tiempos. Cuando sabemos lo que dice el Espíritu de Profecía, que las cosas se van a poner tan difícil, que la gente va a pensar que el gobierno mismo debe de poner reglas, que el gobierno mismo tiene que gobernar sobre los asuntos de la iglesia. Pero sabemos que aquí nos dice qué va a ser de Daniel. ¿Por qué? Porque la amenaza ya está hecha. Ya sabemos que Daniel sabe de la ley. ¿Por qué? Porque después dice qué es lo que hace Daniel cuando escucha la ley. Pero hermanos, una de las cosas que podemos ver que Daniel inmediatamente hace es se arma de la armadura de Dios. Vayan conmigo a otro versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice así el apóstol Pablo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, sabemos que después de este texto, Pablo describe la armadura de Dios, ¿no? Todos lo conocemos. Pero la clave de la armadura de Dios no es la espada. La clave no es el escudo ni el casco. Lo que junta todo es el versículo 18. Mire cuál es la armadura que Dios quiere que nosotros nos pongamos. Dice: y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que santos. Hermanos, ¿cuál es la armadura de Dios? La oración. ¿Cuál fue la arma secreta de Daniel? La oración. Hermanos, es triste pensar que como cristianos, nuestras oraciones van algo así. Gracias Dios por este día. Bendice estos alimentos. Dales a aquellos que más necesitan en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras oraciones son tan leves, tan superficiales. Pero si ya realmente pudiéramos entender el poder en la oración, podríamos decir que hay poder para aún cerrar bocas de leones. Hermanos, necesitamos ser más el pueblo de oración que protestación. Tenemos que ser una iglesia que ora más en vez de predicar tanto. ¿Por qué? Porque la oración es la conexión que nosotros tenemos con Dios. Porque Dios quiere a través de nosotros predicar un evangelio, un mensaje para estos últimos días, pero nosotros solo nos preocupamos por el bien de nuestro día. Solo nos preocupamos que tengamos suficiente pan o tal vez pudiésemos pagar la hipoteca de la casa. Hermanos,
nuestras oraciones tienen que ser oraciones pidiendo poder, pidiendo que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones. Déjenme decirles algo. Una de las cosas que hemos hecho aquí en nuestra iglesia es cambiar nuestra actitud contra la oración, porque tal vez algunos piden y hacen mucho de que, sí, pastor, ora mucho por mí y pídale a Dios que me sane, pídale a Dios que esté con mis hijos. Todo eso son lindas cosas. Pero la oración que Dios siempre va a contestar un sí es, Señor, quiero recibir tu Espíritu Santo. Dios siempre va a otorgar nuestros deseos cuando estamos pidiendo el Espíritu Santo. O tal vez la otra oración que estamos enseñando a nuestros miembros, Señor, ayúdame a ser un instrumento para atraer personas a tus pies. Dios nunca va a decir que no, siempre va a decir que sí. Y podemos decir que todo el cielo está ansioso y esperando que su pueblo pida el poder del Espíritu Santo. La armadura secreta de Daniel no fue su inteligencia, no fue su fuerza, sino fue la vida de oración que él ya había practicado. Vayan conmigo a Daniel una vez más y vamos a ver qué hizo Daniel cuando escuchó la ley que el rey había puesto. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, no dejó de seguir la práctica que él ya había establecido. Hermanos, hay 3 razones por qué nosotros tenemos que orar más. Uno es el acercamiento que necesitamos tener con Dios. Les dije anteriormente que el enemigo nos susurra. Para que uno tenga que escuchar a alguien que nos está susurrando, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocar y tenemos que dejar de hablar. Tenemos que dejar de hablar y escuchar. El acercamiento de Dios es tan importante en la oración. ¿Por qué? Porque es allí donde uno puede ser vulnerable. Es allí donde uno puede abrir el corazón y decir, Dios, yo no siento que tú estás trabajando en mí. Yo no siento que eres justo. Todos esos son sentimientos que tú tienes con alguien, que tú tienes una relación estrecha. Pero yo no le puedo decir a alguien que no conozco, que me cae mal. Se van a ofender. Se enojarían conmigo. Es tan importante que nosotros tengamos un acercamiento a Dios, orando, pidiendo, hablando, incluso aún con los ojos abiertos. ¿Quién dice que la oración solo puede ser en una sola posición? Podemos orar y manejar. Podemos orar y estando caminando en nuestras calles. La oración es continuamente hablando con nuestro Dios, nuestro mejor amigo. La segunda cosa que podemos aprender de la oración es la honestidad. Honestidad. A veces nosotros tenemos un poco de miedo, no sé cómo le dicen allá en Florida, pero en México tenemos una frase de decir que no, tal vez no debo decir esa palabra, pero tal vez nos rehusamos a tener un acercamiento a Dios por falta de respeto. Y no es que estoy diciendo que hay que decirle a Dios por palabras no apropiadas, pero lo que yo les estoy tratando de decir, hermanos, es la honestidad que tenemos que tener, una sinceridad con Dios. ¿Por qué? Porque eso es donde Dios quiere que nosotros hagamos y nos acerquemos más a Él. Porque Dios no quiere ser la persona que solo lo buscamos cuando estamos en mal momentos. Dios no quiere ser esa persona que solo le llamamos cuando necesitamos un favor. No, Dios quiere ser nuestro mejor amigo. Y ese mejor amigo solo se puede tener cuando uno es honesto, sincero y siempre con Él. Por ejemplo, podemos ver rápidamente en un texto en Isaías capítulo 1,
Y mire lo que dice en el versículo 18. Dice así. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, porque si vuestros pecados fueron como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero miren la frase que dice aquí el profeta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa frase de estemos a cuenta es la misma frase para discutir. Vamos a dialogar el asunto. ¿Tú tienes algo contra mí? ¿Tú quieres realmente escuchar cómo yo estoy envuelto en tu vida? Job lo hizo. Job pudo hablar a Dios con una sinceridad que tal vez muchos de nosotros nos cohibimos al hacerlo. Pero lo que podemos entender es que Dios quiere que nosotros no tengamos un pretexto, sino que tengamos la confianza de siempre ir con nuestro Dios, porque sabemos que Dios es la respuesta. Y por último, Dios nos pide que oremos para que nosotros le pidamos el Espíritu Santo. Hay un libro que yo les recomiendo que está en inglés, no sé si está traducido, pero es por el pastor, se me fue el nombre, Ron Cruzet. Y él dice en su libro lo que cada adventista necesita. What Adventists really need, se llama el título. Y dice que lo que realmente los adventistas necesitamos pedir no son más bendiciones, no protección. Lo que más necesitamos en estos últimos días, hermanos, es pedir que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Que seamos animados, motivados, impulsados por el Espíritu Santo. Hermanos, más que nunca estamos en una crisis espiritual. Y muchas personas han fallecido. Hay muchas personas que están asustados. Hay muchas personas angustiados. Y nosotros tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Pero este es el momento que la iglesia necesita para salir del miedo, salir del temor y poder compartir la palabra de Dios. 3 razones por qué yo creo que Dios pide que su pueblo se acerque. 1, por acercamiento. 2, por honestidad. Y último, para pedir el Espíritu Santo. Porque la oración no es simplemente algo estagnante, sino es algo que nos impulsa a la acción. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que sucede con Daniel. Volvamos al libro de texto en Daniel capítulo 6 y veamos en el versículo 16, 17 y dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ojalá que él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Aquí estamos viendo una situación que todos en alguna forma u otra hemos tenido que pasar. En ese momento de qué va a suceder, ¿no? Uno está en una situación crítica y uno tiene que pensar cómo Dios nos va a librar. Hermanos, siempre confiamos, siempre animándonos que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Porque sabemos que Daniel fue echado en el foso de los leones. Sabemos que algunos queremos que Dios nos libre del mar, que no caigamos en el foso. Qué lindo sería que antes de que Daniel fuese echado a los leones, algo sucediera que pudiesen rescatar a Daniel, pero no es cierto. Daniel fue echado al foso de leones y para él la esperanza se había terminado. Imagínate la oscuridad
Imagínese el olor, imagínese los sonidos que Daniel había puesto o le había pasado por su mente antes de caer a tierra. Y allí fue donde la crisis de su fe se ve. ¿Por qué? Porque sabemos que fácilmente la historia de Daniel se pudo haber terminado. Y Daniel, como muchos mártires, pierde la vida por ser fiel a Dios. Pero Dios tenía un propósito. Como igual Daniel, Jesús tuvo que pasar por una situación igualmente parecida. ¿Por qué? Porque había gente celosa de Jesús. ¿Por qué? Porque había gente que hizo un complot contra Jesús. Y sabemos que Jesús en el jardín de Getsemaní fue donde él tuvo la fuerza para sobrepasar el Calvario. Hermanos, la oración es tan necesaria. ¿Por qué? Porque si Jesús tuvo que necesitar de la mano de Dios, ¿quién somos nosotros para decir que lo podemos sin Él? Necesitamos, hermanos, agarrarnos de la mano de Dios. Necesitamos tener la armadura secreta de Daniel, que es, ¿qué? La oración, la confianza. ¿Por qué? Porque sabemos, en vida o en muerte, no vamos, hermanos, a fracasar. No vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Porque sabemos que si la historia de Daniel hubiera terminado allí, Daniel pudo haber sido fiel aún en su muerte. Pero sabemos que Dios tenía un propósito. Porque los mismos leones que fueron puestos para destruir a Daniel fueron los mismos portavoces de la gloria de Dios. Los mismos leones que el enemigo quiso poner para matar, para quitarle la vida de Daniel, fueron las portavoces para la gloria de Dios. ¿Qué momento estás pasando ahorita tú? ¿Cuál situación tú crees que te sientes que estás en el foso de los leones? Ten fe, hermanos, que Dios en este mismo instante está viendo por ti. Ten fe y ten confianza que así como Dios libró a Daniel, Él también te puede librar. Y este mal que tú piensas que te ha pasado puede ser una portavoz para la gloria de Dios, para que las personas puedan decirte, ¿cómo la hiciste? Pudiste haber tirado la toalla, como dicen. Pudiste haber dicho, ya no más. ¿Qué fue que te dio fuerza? Y allí es el momento exacto para decir, mi Dios que es fiel. Él me dio las fuerzas para seguir adelante. Hermanos, no puedo decir más. ¿Por qué? Porque sé que Dios es fiel. Y la promesa que nos da en Salmos 37, 25, lo podemos tener. Porque sabemos que Dios siempre está a nuestro lado. Aunque a veces nos sintamos, a veces no veamos. Porque mire lo que dice en el versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz de triste y le dijo, Daniel, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió y dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Dónde estaba la confianza de Daniel? En el Dios Todopoderoso. ¿Dónde debe de estar nuestra confianza hoy? En el Dios Todopoderoso. Porque una de las cosas que nos damos cuenta es de qué estamos hechos. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las crisis, ¿a quién acudimos? Tal vez muchos van y se acuden en su familia, se acuden en el trabajo, se acuden en su dinero. Pero déjenme decirles, ¿a dónde nos ha llevado eso? Muchos de nosotros sabemos la aflicción de perder nuestros trabajos por causa del COVID. ¿Dónde está el dinero que tanto nos esmerábamos para tener? ¿Dónde está la salud que tal vez pasamos por alto y decíamos, sí,
ya voy a hacer ejercicio, ya voy a hacer ejercicio. Hermanos, todas esas cosas en este mismo instante no son plataformas para permanecer de pie, pero sí podemos poner nuestra confianza en Dios porque Dios siempre es fiel. Amén. Dios siempre es fiel y aunque nosotros nos sintamos la presión de rendirnos a nuestros pies, a nuestras rodillas, den confianza, hermanos, porque de rodillas es donde vamos a encontrar la fuerza para seguir adelante. Cuando el enemigo nos trata de abogar y tal vez ponernos abajo, es allí donde vamos a encontrar la fuerza porque de rodillas vamos a ser victoriosos. Hay un relato que quiero compartir con ustedes de un padre y una hija. Se dice que el padre era un chef mundialmente reconocido y un día vio que su hija estaba muy triste, tenía una semblanza muy agotada y le dice, hijita, ¿qué tienes? Y dice la niña, papi, no sé qué voy a hacer, realmente estoy muy estresada. Así que el papá toma a la niña, la lleva al comedor. Allí en el comedor saca 3 objetos y le dice, hijita, vea esto. Y saca con él una zanahoria. Y saca un sartén y lo llena de agua y pone el comal a todo lo que da. Y comienza a hervir la agua y pone la cebolla. Después agarra un huevo y pone en el misma olla el huevo. Y finalmente deja que todas esas cosas pasen y saca cada cosa y dice, hijita, dice, a veces uno es como estas 3 cosas. Y saca primero la zanahoria que estaba blanda, fea, aguada. Y después saca el huevo. Y dice, algunos de nosotros somos como la zanahoria, que cuando la presión de la vida nos podemos derretir y nos caemos rendidos. Otros como el huevo nos endurecemos, nos ponemos tiesos, nos ponemos tal vez con esta aflicción de que no queremos salir, no queremos hacer nada porque todo está mal. Nos endurecemos y finalmente agarra la olla y pone otra olla con agua hirviendo y pone unos granos de café. Y dice la hija, después de un rato, dice, ¿a quién tenemos que imitar? ¿A la zanahoria, al huevo o al café? Porque sabemos que con el calor, ¿qué pasa con el café? Trae con él un sabor inolvidable. Hermanos, ¿de qué somos hechos? ¿Seremos como la zanahoria? ¿Seremos como el huevo? ¿O seremos como el café? Que usamos las aflicciones para siempre tener y bendecir a otros y dar la gloria de Dios porque Él es fiel. Sabemos lo que pasa con Daniel, ¿no? Daniel sale del foso de leones y los que habían hecho el complot contra él son echados al foso de leones. Pero hermanos, tenemos la confianza que esto va a llegar a su fin. Vamos a poder ver cómo Dios nos ha liberado del mal y Jesús va a venir por nosotros y todo esto que conocemos, la tristeza, será algo del pasado. Pero mire lo que dice en Isaías 43, con esto termino. Tengamos confianza que Dios siempre está a nuestro lado. Mire, dice así, Isaías 43, 1 al 3, dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre mío eres. Porque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y Etiopía y Seba por ti. Hermanos,
cuando pasemos por las aguas, Dios estará con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por ese tremendo mensaje. La historia de Daniel siempre es una historia que nos llama mucho la atención, que nos inspira y nos reprende a la misma vez. Así que muchas gracias por esa historia y por el tremendo llamado que nos ha dado. Queremos pasar unos minutitos breve en nuestra sesión de preguntas y respuestas, mientras el grupo esté pensando en cuál pregunta tiene. Pastor, hablando de la oración, estabas enfatizando mucho la importancia de la oración y cómo la oración prácticamente mantuvo a Daniel firme. ¿Cómo es que qué nos pudiera compartir con nosotros como un tip que uno puede incorporar en nuestra vida espiritual para evitar el aburrimiento espiritual? A veces entramos en fases, en etapas, donde hacemos el esfuerzo de orar, pero como que se siente muy seco, como que le falta esa inspiración, esa motivación. ¿Cuáles tips nos pudiera compartir y quizás cosas que tú has experimentado en tu propia vida de cómo es que nosotros podemos mantener una vida de oración dinámica y evitar el aburrimiento? Bueno, gracias, pastor. Esa es una buena pregunta. Una de las cosas que suele suceder con nuestras oraciones es que se vuelven repetitivas. Y es algo como cuando nos cepillamos los dientes, ya no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. A veces nos vamos a dormir y nos preguntamos, ¿me cepillé los dientes o no me cepillé los dientes? O sea, a veces, bueno, tal vez me pasa a mí, ¿no? Pero algo repetitivo suele suceder que se vuelva un hábito y se vuelva a hacer algo así como sin importancia. Es siempre bueno cambiar los modos de orar. Una de las cosas que su servidor ha hecho en nuestras iglesias es dar énfasis en quién es Dios. Algo que yo practico mucho es, a veces vamos rápidamente a la petición. A veces vamos rápidamente a lo que queremos que Dios sepa. Como que si Dios está tomando órdenes, como un mesero, ¿no? A ver, ¿qué es lo que necesitas? Y a ver, vuélveme a repetir. Dios ya lo sabe, hermanos. Dios sabe antes de que tú hables. Dice Isaías 65:24, que aunque tú estés hablando, Dios ya está obrando en tu favor. Así que Dios no está sorprendido de tu oración, al contrario, Él ya lo sabe. Pero lo que yo sí animo a mis miembros y a vosotros es el hecho de que pongamos más énfasis en quién es al que le estamos hablando. Si yo tuviese, bueno, de hecho sí tengo de parte del lado de mi esposa, tenemos un tío que es un millonario. Decimos que él es el tío millonario. Pero si yo supiera que soy hijo de este tío, yo no me tengo que preocupar del dinero. ¿Por qué? Porque sé quién es, sé lo que tiene. A veces ponemos tanto énfasis en la petición y nos olvidamos a quién le estamos orando. Y uno de los tips que yo les doy a ustedes, hermanos, es busquen en sus Biblias los nombres de Dios. Busquen en sus Biblias a quién le están orando, al creador de las galaxias, el creador del mundo y del universo, el que escucha las oraciones de todas las personas, el que tiene bodegas de bendiciones. A veces nos ponemos mucho énfasis en la petición y no nos acordamos a quién le estamos pidiendo. Es más que el tío millonario. Es una persona que tiene una infinidad de respuestas. Así que es un tip que yo les doy. Otro tip que lo hemos practicado es nada más cambiar, ¿no? Cambiar el modo. Es un tip que nos dieron cuando estábamos estudiando en el seminario, que es
las ABC del ABC oración. So, usamos la palabra A y alabamos a Dios por una palabra en A, ¿no? Por actuar en nuestro favor, porque te acercas a nosotros, y luego vas con B, porque tú eres bendito, porque tú bendices, o no, podemos, y requiere un poco de esfuerzo para poder acordarnos de todas las cosas que Dios tiene a través del alfabeto. Y tal vez uno no puede hacer A hasta Z en una sola oración, pero eso rompería un poco de la rutina que a veces nosotros tenemos con la oración. Wow. Oye, gracias, pastor. Esos tips estaban tan chulos. Y es cierto lo que tú dices, que muchas veces las oraciones vienen siendo como un discurso o un guión memorizado que pierde su significado y su importancia. Así que, excelentes puntos. Bueno, quisiera abrir al grupo, si hay una pregunta al pastor Carlos sobre el tema, sobre un aspecto de la vida espiritual, sobre las complejidades apocalípticas, que el pastor Carlos se lo sabe todo. No, es broma. Pero si alguien tiene una pregunta, por favor, ahora es el momento para dirigírselo a él. Y si no, yo le puedo hacer preguntas hasta amanecer al pastor, porque él ya sabe cómo es con el tema de la Biblia. Es un libro que no se puede gastar en el sentido del contenido y de la conversación. Así que no sé si hay otra persona. Bueno, si no hay otra persona, le quiero preguntar al pastor, ya que sabemos que estamos en una situación rarísima de esta pandemia y que cada iglesia más o menos experimenta en diferentes cosas, cómo hacer las cosas. Nos interesa mucho el saber cómo es que la Iglesia Adventista de Grand Prairie ha estado gestionando esta situación de la pandemia. ¿Cómo es que la pandemia le ha afectado a su iglesia? ¿Qué es lo que han hecho la iglesia para más o menos mantenerse vivos, mantenerse positivos? ¿Cómo es que uno hace ministerio, pero a la misma vez mantenerse en social distancing y todas las medidas tan estrictas? Así que, ¿qué es lo que han hecho la iglesia de Grand Prairie, que quizá puede que sea una bendición, o otros tips, no solamente para nuestro grupo aquí en la Florida, pero para cualquier otra iglesia que se representará en aquellos que van a estar mirando este programa? Mire, yo una de las cosas cuando pasamos por esto fue, yo tengo poco en este distrito, de hecho, ni he cumplido el año. Yo fui trasladado en enero del otro distrito que tenía 2 meses cuando comenzamos a servir aquí a la iglesia y la comunidad. Y cuando pasó las cosas en marzo, pues claro, cerramos las iglesias, pues todo se volvió virtual, o sea, los cultos, los miércoles, todo eso los comenzamos a hacer como todas las iglesias. Pero realmente lo que yo creo que a nosotros me ha bendecido mucho es el hecho de que el contacto, tal vez no físico, pero comunicativo con nuestros miembros, ¿no? El poder hablar, aunque estoy conociendo apenas a mis miembros. Yo ahorita estoy pidiendo a mi secretaria que me haga un directorio con fotos, porque no conozco todos mis miembros y algunos no estaban viniendo y unos habían dejado de venir. Así que el hecho, inmediatamente comenzamos a dividir los nombres con los ancianos, y cada semana tenemos a los ancianos hablándole a los hermanos, viendo cómo están, cuáles son sus necesidades, o tener una buena comunicación con nuestra iglesia, ¿no? Es un texto, tal vez no Facebook o lo que sea, pero un texto, una llamadita, es una de las cosas que hemos hecho para mantener el convivio. Otra cosa que pues hemos hecho es servir. Estamos sirviendo a nuestra comunidad como nunca. Hay gente que jamás pensó que tenían que ir y agarrar comida, como dicen en inglés, un hand-me-down, un dar, algo, acto de caridad.
Tal vez, mucha gente está en shock, que tienen que pedir ayuda, pero hemos sido fieles. Gracias a Dios tenemos 2 ministerios de Food Bank que estamos repartiendo comida. Tenemos un grupo pequeño que hemos estado repartiendo justo antes, y comenzamos con otro, y tenemos más de, tal vez, queremos decir, tal vez unos 160 personas que estamos ayudando. Y es una bendición que podemos decir que ellos están viendo el lado bondadoso de la iglesia. No solamente, queremos que vengan a nuestra iglesia, sino queremos ser las manos y los pies del Señor. Así que estamos ayudando. Y por último, algo que para nosotros nos ha ayudado son los grupos pequeños. Yo sé que el grupo pequeño en muchas personas tiene tal vez ¿cómo se dice? Una historial. Tal vez muchos dicen, no, los grupos pequeños no me gustaron porque tal y tal me pasó, o cuando yo era niño, o lo que sea. Pero en nuestra iglesia nunca se había hecho grupos pequeños. Y yo creo honestamente que para que la iglesia siga creciendo, mantenga una unidad, es requisito estar vuelto en un grupo pequeño. Así que lo que hicimos es que hicimos toda una campaña de parte de las predicaciones en gira hacia hacer nuestra iglesia un centro de grupos pequeños. Así que por 4 semanas hablamos desde el púlpito virtual la importancia de los grupos pequeños, hablando con los ancianos sobre los grupos pequeños y lanzar en fe con los grupos pequeños. Y déjenme decirles, fue difícil y nos dio mucho miedo, pero gracias a Dios hasta ahorita tenemos 7 grupos pequeños y más de 50 personas de nuestra iglesia activos en los grupos pequeños. Y gracias a Dios, de parte de los grupos pequeños tenemos gente que no vienen a la iglesia o venían a la iglesia o no son adventistas. Así que hemos sido bendecidos con los grupos pequeños. Así que son cositas que hemos practicado aquí, claro. No le podría decir, pastor, con franqueza de que nos ha funcionado al 100%, pero son cosas que le estamos echando ganas y con la ayuda de Dios vamos a ver el fruto más adelante. Aleluya. Vamos a mantenernos en oración por ustedes en la iglesia de Grand Prairie y claro, que sea mutuo. Ora por nosotros aquí en Panama City. Así que vamos a ayudarnos en esta etapa muy, muy extraña en la cual nos encontramos. No sé si hay otra pregunta. Si un hermano está un poco, de vez en cuando son tímidos, Pastor Carlos. A veces están un poco tímidos. Así que no están obligados, pero si no tienen preguntas, Pastor, te voy a dirigir la última pregunta de nuestro programa. Hablaste de Daniel, una historia y una biografía importantísimo, uno de los más favoritos de todos. En tu opinión, en tu perspectiva, ¿cómo describirías un Daniel viviendo en el 2020 en medio de una pandemia, en medio de una crisis nacional política y en medio de un montón de otras cosas muy complejas? ¿Cómo tú imaginas a un Daniel viviendo en nuestros momentos actuales ahora? Pues mire, Daniel fue fiel al rey de Babilonia y le fue fiel al rey de los medios y los persas. Una de las cosas que tal vez pasamos por alto es de que fue radical, que caía mal. No, cuando él necesitaba trabajar, trabajaba. Cuando él era fiel al país, en lo que él podía ser fiel, él iba a ser fiel. Así que una de las cosas que tenemos que, yo creo, como cristianos hoy, es seguir las reglas del país, ser buenos ciudadanos. Porque créeme, yo sé que en muchas ocasiones tal vez estamos en contra de los líderes políticos o cosas así, pero el cambio que Dios nos va a pedir a cuenta son la gente a nuestro alrededor.
la influencia que estamos dando a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Dios nos va a llamar la atención sobre ellos, ¿no? No si el presidente o lo que sea, o el país, tal y tal. O sea, Dios nos va a pedir cuentas de las personas que están a nuestro alrededor. Así que yo creo que Daniel, aunque era un fiel a Dios, también era fiel a su país, a su patria. Pero nunca se olvidaba a quién era rey, ¿no? Él tal vez, tú sabes, le daba el honor al rey porque pues, respetaba al rey, pero él sabía que su rey era el rey todopoderoso. Así que nunca nos debemos olvidar a quién es, a qué país le pertenecemos. La semana pasada estaba hablando con mi mamá y estábamos hablando de la política y le digo, ¿y qué piensas tú, mami? Y dice, bueno, yo sé que yo soy del Salvador. Yo no sé de ustedes, pero yo soy del Salvador. Y claro, mi mamá es de México, pero yo le entendí que quería decir que yo soy de Jesús. O sea, las cosas de mundo, las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, tenemos que no olvidar que a qué país le pertenecemos. Nosotros somos extranjeros, peregrinos de este país. Lo otro es, hay que animar a nuestros seres queridos. Es fácil desanimarse, es fácil seguir como todos los demás, echándole más leña al fuego, pero realmente necesitamos ser positivos, hermanos. Porque yo creo que Daniel, su espíritu era llamativo porque no dejaba que las cosas lo desanimaban. Era una persona, me imagino, que seguía con su vida sabiendo los peligros, pero sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Así que son cosas que yo puedo decir que en este momento, si Daniel estuviese el 2020, son cosas que yo tal vez podría decir que Daniela estaría animándonos, diciéndonos que, hey, todo está bien, mientras que tengamos aliento en nuestros pulmones, hay esperanza. Aleluya, wow, qué lindo. Me acuerdo de una canción que no sé si está traducido en español, en inglés se llama Dare to be a Daniel. ¿Está en español esa canción? No, no creo. No creo, pero las letras son bien, bien interesantes. Dare to be a Daniel prácticamente traducido sería Atrévete a ser un Daniel. Entonces, prácticamente más o menos lo que tú nos estás compartiendo. Así que no sé si hay otra pregunta, si no, vamos a aterrizar el avión, como quien dice. Y para concluir, quisiera pedir un voluntario para cerrar nuestro programa de grupo pequeño y en su oración, si puedes específicamente orar por la iglesia del Pastor Carlos en Grand Prairie y por el estado de Texas, que van a atravesar una tormenta bien, bien fuerte, y para orar para el estado entero y obviamente por la comunidad adventista también. Así, no sé si hay un voluntario. Yo sé que Eric ya nos dio la oración inicial, así que le vamos a dar la oportunidad a otra persona a dar la oración final. No sé, a ver quién se atreve. Ay, tan tímido esta noche, tan tímido. A ver, Roberto, Alejandro, Rosa, doctora Aracelia, Iván, alguien. Rosa, ¿te animas? Ok, vamos a orar. Gracias. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día más que nos diste. Gracias al pastor por habernos acompañado en este estudio. Te queremos pedir, Señor, en este día por los hermanos de Houston, de Texas, del estado de ¿cuál es el otro? Luisiana, que tú los puedas proteger, Señor, que tú les des paz, que les des tranquilidad, que puedan resguardarse para que no pasen por esta visitura. Nosotros los que ya hemos atravesado por este tipo de huracanes, sabemos, Señor, que es desastroso. Llénalos de tu presencia, de paz, de entendimiento, que se puedan resguardar y que se mantengan a salvo. Te pido, Señor, también por todos nuestros hermanos que están enfermos, que están atravesando por momentos difíciles del COVID. Cuídanos por el resto de la noche. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén.